Nanak dice. El estado de contemplación es inexpresable. Quien intente expresarlo, después se arrepentirá. No hay papel ni pluma ni escritor que pueda penetrar tal estado. Es tal el nombre del Inmaculado que solo la contemplación lo puede conocer. Mediante la contemplación nace el recuerdo en la mente y el intelecto, y se tiene una percepción consciente del universo. Dejas de arrepentirte de tus palabras, y te liberas del Dios de la muerte. Es tal el nombre del Inmaculado que solo la contemplación lo puede conocer. Mediante la contemplación, el camino se despeja de todos los obstáculos, y la persona se va con dignidad y honor. Está salvada de vagar sin rumbo y se establece su vínculo con la religión. Es tal el nombre del Inmaculado que solo la contemplación lo puede conocer. Solo mediante la contemplación se alcanza la puerta a la liberación y puede la familia salvarse. Por medio de ella se envía al gurú, que ayuda a sus discípulos a cruzar. Ya no necesitan pedir limosna. Es tal el nombre del Inmaculado que solo la contemplación lo puede conocer. Antes de sumergirnos en este antiguo y sagrado sutra, hagamos una pausa, respira. Hay una sutil danza entre pensar y contemplar. Ambos nacen en la mente, pero uno es ruido, el otro, silencio. Uno es búsqueda, el otro es presencia. Hoy no venimos a pensar, venimos a contemplar. A dejar que el sutra no se entienda con la cabeza, sino que resuene en el corazón. Tratemos de entender lo que significa Manan, la contemplación. Pensar y contemplar son, ambos, procesos de la mente, pero muy diferentes uno de otro, incluso opuestos. Cuando una persona nada de una a otra orilla del río, permanece en la superficie del agua, y, aunque su posición vaya cambiando, no cambia su profundidad. Imagina ahora un buceador. Aunque no necesariamente cambie su ubicación en el agua, el curso que sigue es descendente, se sumerge cada vez más hacia las profundidades. Pensar es como nadar, y la contemplación es como bucear. Al pensar, pasamos de un pensamiento a otro, mientras que en la contemplación, nos adentramos en las profundidades de una única palabra. La posición no cambia, cambia la profundidad. El proceso del pensamiento es lineal. Tanto si piensas en tus negocios como en la liberación espiritual, en Dios o en tu esposa, estás siempre en la superficie. Con la contemplación, sin embargo, empieza el viaje interior. Te zambulles hasta las profundidades más recónditas de la palabra, y resuenan sus aspectos más insondables. La contemplación es la única revelación verdadera del mantra. Entiende bien esta única palabra, y el sutra entero se desvelará ante ti. La quinta esencia de la enseñanza de Nanak es la contemplación del único nombre, Omkar. Ekomkar Satnam. Omkar es el único nombre verdadero, la única verdad. Cuando Nanak les dio el mantra a sus discípulos, no lo hizo para que pensaran en él, sino para que se sumergieran en él hasta lo más hondo. Cada vez que resuena la sílaba Om, su propia resonancia incrementa la profundidad de la experiencia. Hay 3 niveles. En el primero, pronuncias la palabra en voz alta. Om, 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 es el nivel del lenguaje. Haciendo uso de los labios, el sonido resuena en el exterior. En el segundo, cierras los labios, sin permitir que ni tan siquiera la lengua se mueva, y pronuncias el nombre en tu mente. Om, 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 es un nivel más profundo que el primero. No haces uso de los labios ni de la lengua. No utilizas el cuerpo en absoluto, solo la mente. En el tercer nivel, ni siquiera de la mente se hace uso, ni siquiera se pronuncia el Om. En silencio, escuchas la resonancia del Om que ya está dentro de ti. La mente ha desaparecido. Y, cuando la mente desaparece, empieza la contemplación. Contemplación significa ausencia de mente. La resonancia de Omkar está contigo desde que naciste. ¿Te has fijado en lo felices que parecen los bebés sin razón aparente? Están tumbados en la cuna y mueven sus pequeños brazos y piernas al tiempo que emiten sonidos arrulladores. Las madres en la India piensan que es porque recuerdan secuencias de sus vidas pasadas, ya que no hay razón alguna que explique su felicidad, pues está aún por empezar el viaje de sus vidas. A los psicólogos les desconcierta esa alegría del recién nacido, pero la interpretan como expresión de su buena salud. Los yogis, en cambio, le han encontrado una explicación muy distinta, ya que el bienestar del cuerpo no parece razón suficiente. En su interior, el niño oye la resonancia de Omkar, un suave son melodioso. El bebé lo oye y se queda cautivado, encantado. Al oírlo, sonríe y gorjea de felicidad. Puede que la salud de ese bebé siga siendo buena cuando vaya creciendo, pero habrá perdido la melodía interior. Se le habrá ido esa alegría.
Luego, al niño le resultará cada vez más difícil oír el Omkar debido a las capas de palabras que lo rodean. La resonancia, Ekomkar Satnam, es el primer suceso. En él reside la fuente de la vida. Después llegarán las palabras que son producto de la educación, de las impresiones, la sociedad y la cultura. Y el tercer nivel, en este caso, es la pronunciación real de las palabras en la conversación y en el diálogo, aunque, de hecho, al hablar es cuando más lejos estamos de las palabras. Por eso hace tanto hincapié Nanak en la necesidad de aprender a escuchar. Pues, cuando escuchas, estás en el medio, y puedes elegir dar un paso en cualquiera de las dos direcciones. Hacia el discurso, o hacia el silencio. De modo que hay tres estados. El estado de Omkar, el estado del lenguaje, y el estado intermedio de pensamientos y sentimientos. Cuando escuchas, estás en ese estado intermedio. Si luego empiezas a contarles a otros lo que has oído, habrás descendido al nivel del lenguaje, y si empiezas a reflexionar, a contemplar lo que has oído, estás en contemplación, o entras en el vacío. La distancia es muy sutil. Cada persona debe comprender bien la distancia entre lo uno y lo otro dentro de sí misma y conseguir un equilibrio. La contemplación empieza en cuanto te sumerges en cualquier palabra. Cualquier palabra sirve, pero ninguna es tan bella como Omkar, pues es resonancia pura. Se pueden usar también palabras como Allá, Ram, Krishna, pero no es necesario usar nombres conocidos. El poeta inglés Tennyson repetía su propio nombre, y se sumió por completo en su resonancia. Cuando te adentras en las profundidades de cualquier palabra, ésta se va perdiendo gradualmente, y, al ir desvaneciéndose, aflora la contemplación. En última instancia, la palabra desaparece siempre. Todos los mantras acaban por desvanecerse, puesto que pertenecen a la mente. Salvo el mantra supremo, que resuena eternamente en tu interior. El primer mantra solo te ayuda a estar en silencio, pero no te conduce al mantra supremo. Una vez que estés en silencio, oirás la resonancia de Omkar dentro de ti. Todos los mantras te enseñan a nadar, y después, cuando sabes nadar, te enseñan a bucear. Ahora bien, ¿cuánto tiempo vas a insistir en viajar solo por la superficie? ¿Cuánto tiempo vas a seguir pasando de una vida a otra? ¿Cuánto más vas a dedicarte simplemente a cambiar de lugar y de situación? ¿Cuándo llegará el auspicioso momento en que te zambullas, desde donde quiera que estés? En ese mismo instante empezará a haber contemplación. Y ahora, teniendo esto presente, vamos a tratar de comprender los sutras de Nanak. El estado de contemplación es inexpresable. Quien intente expresarlo, después se arrepentirá. ¿Por qué dice esto? En primer lugar, no se puede hablar de la contemplación porque en ella no hay ningún movimiento. Es ausencia de movimiento. El viaje en realidad no empieza, sino que termina. Únicamente parece que sea un movimiento. Cuando viajas en tren, ves que todo pasa ante tus ojos a gran velocidad, pero es el tren el que se mueve, todo lo demás está estático. De modo similar, debido a que habitualmente estás en movimiento, cuando la mente empieza a detenerse tienes la sensación de que haya movimiento, pero cuando la mente acabe de detenerse por completo, descubrirás de pronto que todo está quieto, pues nada se había movido. El que está oculto dentro de ti nunca ha caminado, no ha dado un solo paso. No ha emprendido ningún viaje, ni siquiera una peregrinación. No ha salido de esta casa. Ha estado en ella desde siempre. Es la mente la que va siempre a la carrera, y es tal su velocidad que todo lo que hay alrededor, y que no se ha movido nunca, parece correr. Pero cuando la mente empieza a frenar, todo empieza a frenar, y cuando la mente se para, todo se para. Y si bien es cierto que puedes hablar acerca del movimiento, ¿cómo es posible que hables de la ausencia de movimiento? Es posible hablar de un viaje, ya que puedes describir los distintos lugares que has recorrido y el trayecto entre unos y otros, pero si no has ido a ninguna parte, ¿de qué vas a hablar? Si no ha sucedido nada, si ninguna situación ha cambiado, hay algo que decir. Puedes escribir un relato sobre la vida de un hombre inquieto, pero puedes escribir sobre un hombre de paz. Los novelistas y dramaturgos saben por experiencia que las cosas cobran vida solo en torno al hombre malo. La vida de un hombre bueno es monótona e insulsa. No te engañes creyendo que el Ramayana es la historia de Rama. Gira en torno a Ravana, el villano. Ravana es el verdadero héroe del relato, Rama es secundario. Si quitas a Ravana, ¿qué queda? A Sita no la secuestran, no se libra la batalla, todo está en calma, no ocurre nada. ¿Cuánto se puede contar sobre Rama? ¿Podrías escribir un relato épico sobre Dios?
Dios está donde ha estado siempre. Nunca ha cambiado nada de él, sencillamente, no sirve para dar forma a un relato, y por eso no hay ninguna biografía ni autobiografía de Dios, ya que, para hablar sobre alguien, es necesario el viaje. Puedes escribir interminablemente sobre los pensamientos, pero ¿qué podrías escribir en relación con la ausencia de pensamiento? Digas lo que digas será falso, y después te arrepentirás de haberlo dicho. Los sabios siempre se arrepienten después de hablar, pues sienten que no han podido expresar lo que querían, y que no deberían haber dicho lo que han dicho. Pues lo que intentaban comunicar, quien les escuchaba no era capaz de entenderlo, y lo que esa persona entendió no significa nada. Lao Tse dijo: nada puede decirse sobre la verdad. Cualquier cosa que se diga, será falsa. Cuanto más sabes, más difícil te resulta expresarte. Cada palabra que pronuncias es un desafío, pues ahora tienes en tu interior una piedra angular con la que confrontarla, y, como consecuencia, todas las palabras te parecen demasiado superficiales o insignificantes para expresar lo que querrías expresar. Dentro de ti ha sucedido un gran acontecimiento que las palabras no pueden contener, se ha revelado en tu interior un espacio inmenso que no se puede llenar con las cápsulas de las palabras. Si aún así hablas, el arrepentimiento será cada vez mayor, ya que cuando las palabras le lleguen a quien te escucha, habrán adquirido un significado muy distinto. Todo lo que has dicho habrá cambiado completamente. El diamante que ofrecías, se ha convertido en piedra. La moneda genuina que diste, al cambiar de manos se ha vuelto falsa. Y cuando miras a los ojos a esa persona y ves que ahora la moneda es falsa, te llenas de remordimiento, pues esa persona la llevará consigo el resto de su vida. Esto es exactamente lo que pasa en todos los movimientos religiosos, lo que les pasa a las multitudes que se adhieren a ellos. Llevan a cuestas lo que nunca se les dio. Si Mahavira volviera, se daría golpes de pecho y lloraría al ver el estado en que se encuentra el jainismo. Si regresara el Buda, lloraría por los budistas. Si regresara Jesús, volvería a entablar la lucha con los israelitas, pues nada de lo que dijeron le llegó a la gente a la que iba dirigido. Lo que se recibió y asimiló fue algo muy diferente. Si Nanak volviera, no se disgustaría tanto con nadie como con los Sikhs, ya que solo puedes enfadarte con aquellos a los que entregaste la palabra. Son ellos los que la han distorsionado y la han convertido en lo que no era. Somos muy astutos. Cuando habla una persona como Nanak, añadimos a sus palabras el significado que nosotros les damos, lo que a nosotros nos conviene. En vez de amoldarnos a las palabras de Nanak, amoldamos sus palabras a nosotros. Este es el truco que empleamos para volver a dejar las cosas como estaban. Solo hay dos opciones posibles. Había una vez una mujer muy rica. Tenía un temperamento artístico, pero también voluble y obstinado. Estaba prendada de un cenicero, un objeto muy caro, y había decorado su habitación de tal modo que el cenicero era el foco de atención y todo lo demás hacía juego con él. Las cortinas, los muebles, el color de las paredes. El cenicero era el centro de todo. Un día el cenicero se rompió. Llamó a los mejores artesanos y les pidió que hicieran una réplica exacta, pero, por más que lo intentaron, ninguno de ellos fue capaz de recrear el color original, que estaba reproducido igualmente en cada detalle de la habitación. Un día un artesano le ofreció sus servicios. Le pidió un mes para crear un cenicero idéntico al original, pero le puso una condición: que nadie entrara en el cuarto durante todo el mes, ni siquiera ella. Al cabo de un mes, la invitó a inspeccionar la estancia. La mujer se mostró plenamente satisfecha. Cuando los demás artesanos le preguntaron al hombre cuál era el secreto, les dijo: ha sido sencillo. Primero hice un cenicero lo más parecido posible al original, y luego pinté las paredes del mismo tono. Dado que era imposible conseguir la tonalidad exacta del cenicero, esta era la única solución. Cuando Nanak habla, solo tienes dos posibilidades. O te fundes con el color de Nanak y te sientes plenamente satisfecho, o se apoderará de ti el desasosiego. Estar cerca de una persona como Nanak es igual que estar al lado del fuego. O ardes como ardió Nanak, convirtiéndote en cenizas como él se convirtió y desapareciendo como él, igual que una gota que cae en el océano, o la única alternativa es que colorees las palabras de Nanak con tu propia tonalidad. Esto último es muy fácil, ya que nunca oímos realmente lo que se nos dice, sino lo que queremos oír. Damos a todo el significado que nos interesa. No nos ponemos del lado de la verdad, sino que hacemos que la verdad se ponga de nuestro lado. Hacemos que la verdad nos siga.
La diferencia entre el auténtico buscador y el buscador falso es que el buscador legítimo sigue a la verdad a donde quiera que la verdad le lleve y sean cuales sean las consecuencias, incluso si es perderlo todo, incluso si pierde la vida. El buscador tramposo, en cambio, manipula a la verdad para que le siga. Pero entonces, claro está, ya no es la verdad. Lo que en principio era verdad ahora es falso. ¿Cómo puede la verdad seguirte? Solo podrá seguirte la falsedad. Si tú eres falso, tu sombra solo puede ser un fraude. Puedes seguir a la verdad si lo deseas, pero la verdad jamás podrá seguirte a ti. No puede estar contenida en tus conceptos, es demasiado grande para tu cabeza. Por eso Nanak dice que todo aquel que intenta expresarla se arrepiente después. Y hay todavía otra razón que debes tener en cuenta, y que ya he mencionado antes. Cuando estás a punto de alcanzar la contemplación, te encuentras en un punto intermedio en el que tienes dos opciones, una de las cuales es empezar a hablar de ello a los demás. En caso de que lo hagas, luego te arrepentirás. Así que, cuando sientas el impulso de hablar de ello a cualquier persona, consúltalo primero con el gurú. No te fíes de tu propio juicio y empieces a hablar hasta que el gurú te lo diga. Las maniobras del ego son muy sutiles. En cuanto das un pequeño paso, proclama su triunfo. Apenas has conseguido avanzar 1 centímetro y él anuncia que ha alcanzado la totalidad del espacio. Un leve vislumbre de luz, y dice que ha salido el sol. Ha caído una minúscula gota, y empieza a hablar del océano. Entonces, las palabras dan lugar a más palabras, y el resultado es que incluso esa gota se desvanece. El vislumbre se disuelve. El resultado es que un hombre así continúa siendo un erudito superficial, lleno nada más que de conocimientos. Parece que sabe mucho, porque habla mucho, pero sin ninguna experiencia. Si lo observas con atención, te darás cuenta de que sus acciones no tienen ninguna coherencia con lo que dice. Una vez, un hombre llamado Benjamín, intentaba subirse a un tren que acababa de ponerse en marcha. Había conseguido aferrarse a la manilla de la puerta y tenía ya un pie dentro cuando el revisor lo agarró gritándole: ¿No sabe usted que es una infracción subirse a un tren en marcha? Benjamín se bajó. Entonces, cuando el tren estaba llegando al final del andén, el revisor dio un salto a su compartimento. Benjamín rápidamente tiró de él y le hizo bajar, diciéndole: ¿No le parece, señor, que la ley está hecha también para usted? Este es justamente el caso del erudito. Sus palabras van dirigidas a todos los demás, y pretende que las apliquen. Él disfruta dando discursos desprovistos de las aguas de la vida, discursos que no son expresión de su experiencia. Y este es un peligro que existe siempre. Cuando alcanzas el punto intermedio llegas a dos caminos. Uno es el camino del erudito, del maestro de la palabra, el otro es el camino del sabio. El camino del erudito te conduce al mundo exterior por la vía de las palabras y las aseveraciones. En el camino del sabio dejas el mundo y te sumerges por completo en la ausencia de la palabra. Por tanto, sin el permiso del gurú no vayas contando tu experiencia a los demás. El Buda tenía un discípulo llamado Purna Kashyap que había alcanzado el conocimiento pero continuaba en compañía del Buda, siguiéndolo en silencio. Al cabo de todo un año, el Buda lo llamó. ¿Por qué me sigues todavía como si fueras mi sombra? Le preguntó. Sal al mundo y háblales a los demás de lo que sabes que es verdad. Estaba esperando tus órdenes, contestó Purna Kashyap, pues no sé cómo reaccionará la mente. Quizá disfrute predicando a la gente, y quién sabe si entonces perderé todo lo que he conseguido con tanta dificultad. Sé que es totalmente posible que el ego regrese. Es muy difícil alcanzar el conocimiento, y muy fácil perderlo, pues el sendero es muy estrecho, y puedes salirte de él en cualquier momento con la menor excusa. De modo que Purna Kashyap esperó, sabiendo que el Buda le diría cuando estaba preparado para predicar a los demás. No empieces a enseñar a otros hasta que el gurú te lo diga, o te arrepentirás. Y será inmenso el arrepentimiento, ya que estabas muy cerca de la otra orilla cuando perdiste el rumbo. La barca estaba ya a punto de echar el ancla, cuando de pronto la orilla se alejó. La sabiduría y el adoctrinamiento son las tentaciones finales. El estado de contemplación es inexpresable. Quien intente expresarlo, después se arrepentirá. No hay papel ni pluma ni escritor que pueda penetrar tal estado. ¿Quién tiene competencia para expresar ese estado, teniendo en cuenta que, a medida que la contemplación se hace más profunda, el hacedor desaparece y la mente se va aproximando a su fin? La contemplación es la muerte de la mente. La mente puede hablar, puede contar.
Es experta en explicar lo que conoce, e incluso en contar cosas que no conoces, pero cuya repetición periódica crea en ti la ilusión de que sí conoces. Si explicas algo una y otra vez, poco a poco te olvidas de si sabes de verdad lo que estás diciendo o no, y empiezas a sentir y a creer que sí lo sabes. Hazte una pregunta sencilla. ¿Dices solamente cosas que sabes, o dices también cosas que no sabes? ¿Sabes si Dios existe? Si no, no le digas a nadie que existe. ¿Has conocido la verdad? Si no, no le hables a nadie de la verdad, pues el peligro no es que engañes a los demás, sino que, debido a la repetición constante, acabes engañándote a ti mismo y creas con total seguridad que la conoces. Es una ilusión muy sutil, pero, una vez que se apodere de ti la sensación de que sabes cuando no es cierto, tu barca no podrá llegar nunca a la otra orilla. A la persona que duerme, se la puede despertar, pero es muy difícil despertar a la que finge estar dormida. El ignorante puede aprender, pero no la persona culta que cree que ya lo sabe todo. Sabiendo esto, evita a los beatos y a los eruditos. Acude a ellos solo cuando tu conocimiento haya adquirido fuerza suficiente como para protegerte. El erudito busca al ignorante y evita al sabio. Si Nanak llegara a esta ciudad, los estudiosos escaparían, temerosos de que un hombre como él pudiera poner al descubierto los individuos que son en realidad. Podría levantar el velo y poner de manifiesto su ignorancia. Y ese velo es tan fino que se rasga al menor contacto. Cuando no hay papel ni pluma, ni escritor siquiera, el estado mental no existe, ¿y quién cavilará entonces sobre la contemplación? Es tal el nombre del Inmaculado que solo la contemplación lo puede conocer. Es así, pero solo tú lo sabrás. Al igual que un mudo no puede explicar el sabor del azúcar, tus labios permanecerán sellados. Cada vez que pienses en ello, se te hará un nudo en la garganta, y tu corazón estará lleno, tan lleno. Brotarán las lágrimas, o la risa, pero no serás capaz de decir una sola palabra. Pensarán que has perdido el juicio. Interiormente, estarás tan rebosante que la dicha emanará de cada poro de tu cuerpo. Danzarás, cantarás, pero no serás capaz de hablar. Por eso cantaba Nanak y Mardana danzaba. Cuando alguien le preguntaba a Nanak por su estado, él miraba a Mardana y le hacía una señal con la cabeza. Entonces Mardana tomaba su instrumento y empezaba a tocar, y Nanak cantaba. No decía nada, cantaba solamente. Cuando oigas a un sabio, si lo oyes de verdad, descubrirás que canta, que no está hablando. Descubrirás poesía en sus palabras. Incluso estando sentado, baila. Descubrirás una especie de embriaguez en la atmósfera que lo rodea, una embriaguez que no te adormece o insensibiliza, sino que te despierta. Que no te sume en el olvido, sino en un estado de pleno despertar. Y si estás preparado para fluir con lo que emana de él, puede llevarte a tierras maravillosas y desconocidas. Si de verdad estás dispuesto a sumergirte hasta las profundidades del océano, puede llevarte de viaje un viaje largo y asombroso a la realidad suprema. La tonada del sabio es más melodía que palabras. Habla menos que canta, pues no se puede expresar con palabras lo que ha alcanzado. Tal vez se pueda transmitir con una suave canción, apenas un murmullo. Bastará un ligero vislumbre para que te dejes llevar totalmente por ella. Gurdjieff diferenciaba dos tipos de arte. En el arte ordinario, el artista, el cantante o el escultor expresa sus sentimientos. Incluso un gran pintor como Picasso no hace más que plasmar su estado mental en su obra. A esto lo llama Gurdjieff arte subjetivo. El arte objetivo, en cambio, incluye obras como el Taj Mahal o las cuevas de Ajanta y Ellora. En ellas, el artista no representa sus sentimientos, sino que crea una condición que provoca ciertos sentimientos en el espectador. Hay una estatua del Buda que es una verdadera obra de arte objetivo, lo cual solo es posible si el escultor sabe lo que significa la budeidad. Al observarla, descubrirás que te conectas con ella de una forma misteriosa según la miras. Descubrirás que has descendido a las profundidades de tu ser, y el ídolo será entonces la contemplación. Los ídolos de los templos no se colocaron en ellos sin razón alguna. Todos ellos forman parte de ese arte objetivo. Tampoco la música se creó por accidente. Quienes entraron en Samadhi fueron los primeros en dar voz a la música. Tras haber oído en su interior la melodía del Om, intentaron por diversos medios captar en el ámbito del sonido la melodía de su resonancia, para que quienes no conocían la música interior pudieran gozar al menos levemente de su cualidad. Los niños y las niñas acuden siempre al templo a degustar las ofrendas hechas a la deidad. Cualquiera que sea la razón que a ti te mueve, tiene un valor ir al templo.
Los sonidos externos de las campanas y las canciones devocionales pueden ser un regalo divino si despiertan en ti el recuerdo de la música interior. El placer profundo que produce la música es un vislumbre de samadhi. La danza también es un arte objetivo, de ahí la tradición de bailar ante la deidad. Mientras observas la danza, es posible que, de pronto, dejes atrás la orilla y te encuentres navegando hacia tierras lejanas. Si algo debes tener presente sobre Nanak es que todo lo que dijo, lo cantó. Todo lo que quiso transmitir, lo transmitió acompañado de música. Pues lo real es la música, el nada, el sonido. Lo que dice es una mera excusa. Su intención es provocar una resonancia dentro de ti, ya que, si el sonido resuena en ti verdaderamente, tus procesos de pensamiento se harán pedazos y te encontrarás de repente en un plano totalmente distinto al de las palabras. Y entonces, si has hecho acopio de suficiente valor como para fluir con esa resonancia, si no estás aferrado como un loco a la orilla, sucederá también el tercer acontecimiento. La contemplación. No hay papel ni pluma ni escritor que pueda penetrar tal estado. Es tal el nombre del Inmaculado que solo la contemplación lo puede conocer. Es como un hombre mudo tras probar el azúcar. Solo él conoce el sabor, y ese sabor ya no lo olvidará nunca, no solo en esta vida, sino durante vidas sin fin. Una vez que conoces su sabor, una vez que descubres que ese sabor es tanto más que tú, ya no podrás olvidarlo jamás. El sabor es tan inmenso que, más que contenerlo en ti, te perderás en él. Es como el océano. Te diluirás en él como una gota de agua. La verdad es que ¿cómo puedes degustar a Dios? Es Dios quien te degusta a ti, siempre que estés preparado. Te sumerges en ese sabor y se crea una armonía, un unísono, con lo divino. Tal es el nombre Niranjan, el Inmaculado. Solo mediante la contemplación nace el recuerdo. Cuanto más te enfrascas en la conversación, más débil se hace el recuerdo. Quizá te hayas dado cuenta de esto. Mientras te observas a ti mismo, la mayoría de tus problemas te abandonan. Solo cuando empiezas a hablar de nuevo aterrizas en ellos otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hablas, el recuerdo es mínimo y la consciencia es casi nula, porque, al hablar, tienes la atención puesta en quien te escucha, y no en ti mismo. La consciencia es como una flecha. Cuando hablas, la flecha apunta hacia la otra persona, así que eres consciente de aquel con quien estás hablando, y tu atención se desvía de ti. De ahí que en ese estado de falta de consciencia de ti mismo digas cosas de las que luego tal vez te arrepientas toda tu vida. En un momento de inconsciencia, le dices a una mujer que la quieres, aunque hasta ese instante nunca se te había pasado por la cabeza. De improviso, las palabras se te caen de la boca, y ahora estás atrapado en la situación. Un suceso que es fruto del descuido da lugar a miles de sucesos más. Si arrancas una hoja, aparecen otras 4 en su lugar, y así te ves impelido a embarcarte en un viaje que no hubieras querido hacer por nada del mundo. Aunque quizá nunca se te había ocurrido, descubrirás que todos tus problemas tienen su origen en las palabras. Una vez que has pronunciado una palabra, el ego, por orgullo, te hará cumplir lo que has dicho. Estás enamorado y le dices a tu amada: te amaré para siempre. No puedes saber lo que te deparará el momento siguiente. ¿Cómo puedes hacer una promesa sobre los tiempos venideros cuando ni siquiera sabes lo que ocurrirá mañana por la mañana? Y no hablemos ya del futuro lejano o de las vidas por vivir. Si tuvieras la más ligera consciencia le dirías: en este momento estoy enamorado de ti. En cuanto a mañana, no puedo decir nada. Pero el ego no obtendría de eso ningún placer. La esposa de Benjamín le dijo: ya no me amas como antes. ¿Es porque he envejecido o porque el cuerpo se me ha vuelto torpe y achacoso? ¿Te has olvidado de la promesa que me hiciste ante el clérigo, de que estaríamos juntos en la alegría y en la tristeza? ¿Y no estamos juntos en la alegría y en la tristeza?, respondió Benjamín. Pero no te prometí nada en cuanto a la vejez. Cuando hoy dices para siempre, ¿te das cuenta de las implicaciones que eso tiene? Si hoy declaras así tu amor, pasarás el resto de tu vida intentando cumplir esa promesa, una tarea muy ardua. Si no logras cumplirla, te embargará el remordimiento, y, si la cumples, serás terriblemente desgraciado, pues, ¿qué harás cuando haya volado el amor? ¿Podrás recuperarlo por la fuerza? No, te verás inevitablemente obligado a tejer una red de engaños. Mientras uno habla, es muy difícil tener conciencia de sí mismo, pues, como decía, en el plano del habla la atención está puesta en el interlocutor.
Únicamente para un Buda, para un sabio, no encierra ningún peligro el hablar, ya que, con su sadhana, esa persona ha desarrollado una flecha de 2 puntas, la consciencia que percibe al otro a la vez que se percibe a sí misma, y que recibe el nombre de surati, remembranza o recuerdo de sí. La mente es entonces capaz de mirar en ambas direcciones al mismo tiempo, y no hay razón para que se extravíe mientras habla, puesto que el testigo está plenamente atento en todo momento. Entonces ninguna palabra tiene la posibilidad de causarte problemas. Habla un cuento sufí sobre un gurú que hizo llamar a sus 4 discípulos para que practicaran el sadhana del silencio. Los 4 se sentaron en la mezquita, y poco a poco fue cayendo la tarde y empezó a oscurecer. Ninguno de ellos había encendido aún la lámpara, y, cuando pasó por allí un sirviente, uno de los discípulos lo llamó. «Hermano, enciende la lámpara. Se está haciendo de noche», le dijo. Tras lo cual, el segundo discípulo intervino para reprenderlo. «El gurú nos ha dicho que no habláramos, y tú has hablado». El tercero no se pudo contener. «¿Qué haces?», dijo dirigiéndose al segundo. «Tú has hablado también». Tras lo cual, el cuarto, que hasta entonces había guardado silencio, dijo: «Yo he sido el único que he obedecido al gurú. No he hablado hasta ahora». Puede que te rías del cuento, pero en realidad es tu propia historia. Si te quedas un rato en silencio, te darás cuenta de cuánto echas de menos hablar, de cómo inicias un diálogo interno. Con la menor excusa, pierdes la contemplación. ¿Qué significado tiene este cuento? Mientras no apareció nadie, los discípulos se acordaron de observar silencio, pero, al pasar por allí el sirviente, estaba presente el otro, que atrajo su atención, y toda la contemplación se perdió. Solo mediante la contemplación nace el recuerdo. Recuerdo es una palabra muy hermosa. Se corresponde con la atención del Buda. Hagas lo que hagas, hazlo atentamente. Estate atento cuando hablas, cuando caminas, cuando parpadean los ojos. No hagas nada insensible e inconscientemente, pues cualquier cosa que hagas de ese modo conducirá inevitablemente al pecado. Cualquier cosa que hagas sin conciencia te apartará de ti. El único método para estar cerca de ti mismo es ser cada vez más consciente. Sean cuales sean las circunstancias, sea cual sea la situación, sujétate fuerte y no dejes que la atención se te escape, incluso aunque esto supusiera perderlo todo. Incluso si tu casa está en llamas, actúa solo con conciencia absoluta. El filósofo y reformador social Ishwar Chandra Vidyasagar ha escrito en sus memorias el siguiente relato. En una ocasión recibió una invitación del virrey, que deseaba otorgarle una condecoración. Él era un hombre pobre, sus ropas estaban viejas, desgastadas, e iba vestido al estilo bengalí, con un kurta y un dhoti. Sus amigos le aconsejaron que se comprara ropas nuevas acordes a la ocasión, y, aunque al principio rechazó la idea, luego lo pensó mejor y les dejó a sus amigos que las encargaran. Un día, poco antes de la celebración, según regresaba Vidyasagar de su paseo vespertino, vio que caminaba delante de él un musulmán bien vestido, con abrigo y pantalón bombacho, haciendo girar un bastón en la mano. Caminaba a su mismo paso, disfrutando del atardecer. De pronto, un hombre que parecía ser su sirviente llegó corriendo y le dijo: «Rápido, señor, su casa está en llamas». El hombre no cambió el paso. Continuó paseando como si nada hubiera pasado. El sirviente, pensando que quizá no le había oído, repitió en voz alta: «Señor, su casa está en llamas». ¿No me ha oído? Incluso el sirviente, que nada tenía que perder, temblaba y sudaba de miedo, pero el amo siguió impertérrito. «He oído», contestó. «¿Debería cambiar mi manera habitual de andar solo porque la casa se esté quemando?» Ishwar Chandra se quedó atónito. He aquí a un hombre cuya casa estaba ardiendo, y que no estaba dispuesto a cambiar la manera en que había paseado toda su vida. Y él, estaba dispuesto a desprenderse de su atuendo de toda la vida solo por ir a visitar al virrey. Ishwar Chandra tenía curiosidad por saber más sobre este hombre tan singular. Siguió detrás de él, y lo vio caminar al mismo paso, haciendo girar el bastón. Cuando llegó a la casa y vio las llamas, tranquilamente dio órdenes para apagar el incendio, lo dirigió todo, pero se quedó a un lado, observando, y sin que su actitud se modificara lo más mínimo. Ishwar Chandra escribe: «Incliné la cabeza en reverencia a aquel hombre. Nunca me había cruzado con nadie como él. ¿Qué protegía a aquel hombre con tanto celo? Estaba salvaguardando su surati, su conciencia, y no estaba dispuesto a perderla a ningún precio. Lo que ocurre, ocurre.
Se estaba haciendo cuanto era necesario para resolver la situación. Con eso basta. Bajo ningún concepto se puede hacer un trueque con la contemplación. Nada en la vida es tan valioso como para que puedas permitirte el lujo de perder el recuerdo por ello. Tú, en cambio, abandonas tu percepción consciente por cualquier insignificancia. Se te pierde un billete de 1 rupia y te vuelves loco buscándolo. Lo buscas incluso en lugares donde es imposible que esté. Una persona pierde algo y la ves buscarla incluso en una caja diminuta, demasiado pequeña para que pudiera caber en ella lo que busca. Siempre estás dispuesto a perder tu consciencia, o sería más exacto decir que no tienes consciencia alguna que perder, que vives totalmente inconsciente. Nanak dice: mediante la contemplación nace la consciencia en la mente y en el intelecto. A medida que Omkar se asienta más y más en el espacio interior, la expresión exterior cesa. La flecha se vuelve ahora hacia adentro, pues no hay nadie fuera con quien hablar. O lo que es lo mismo, las relaciones externas que el habla había creado ya no existen. Hablar es construir un puente para llegar a otros, es la relación entre nosotros y los demás. Y al no hablar, esa relación se rompe. Te has quedado en silencio. Quedarse en silencio significa que ahora el viaje ha cambiado de dirección. La flecha se ha vuelto hacia el interior. El viaje ha comenzado. En cuanto sucede esto, empieza a aparecer el primer vislumbre de consciencia, y, por primera vez, tienes una percepción plenamente consciente de que eres. Hasta el momento, lo veías todo excepto a ti mismo. Solo tú estabas en sombra, lo mismo que la oscuridad que hay justo debajo de la llama. Ahora vas a despertar. A medida que la intensidad de Omkar aumenta, la contemplación se asienta en esta palabra, y la consciencia aumenta proporcionalmente. Míralo así. La balanza tiene 2 platillos. Cuando uno sube, el otro baja en la misma medida. Y en la misma medida que profundizas en ti, se incrementa la percepción consciente. En el tercer plano, cuando incluso la palabra desaparece y queda solo la resonancia de Omkar, el sonido puro, hay consciencia absoluta. Te levantas. Te despiertas, como si acabara de romperse el sueño de 1000 años. Huye la oscuridad, y hay luz y solamente luz. Es como si hubieras estado profundamente dormido durante innumerables vidas, soñando. Y de repente se acaba el sueño, y he aquí que es la mañana. Contemplas el crepúsculo como por primera vez en tu vida. Mediante la contemplación nace el recuerdo en la mente y el intelecto, y se tiene una percepción consciente del universo. Dejas de arrepentirte de tus palabras, y te liberas del dios de la muerte. Es tal el nombre del Inmaculado que solo la contemplación lo puede conocer. El día que despiertas, te das cuenta por vez primera del espacio infinito, de los innumerables mundos, de la existencia, de este Leela, el juego de los dioses. Mientras sigas sumido en tus deseos, perdido en el laberinto de tu mente, estarás ciego y no verás nada. Mente es otro nombre para la ceguera. Y la contemplación es abrir los ojos, recuperar la vista. Nanak dice: solo mediante la contemplación te haces consciente de todos los mundos. Todos los cuerpos celestes, el universo entero, se hacen visibles. La vida se manifiesta en toda su gloria. Descubrirás su nombre en cada hoja, su resonancia en cada pelo de tu cuerpo. Oirás su melodía en el viento. Entonces la existencia entera despliega su gloria ante ti. Te preguntas cuál es el significado de la vida, cuál es la idea de fondo, por qué nacemos, por qué vivimos. El gran pensador existencialista francés Gabriel Marcel escribió que la vida tiene un único problema, que es el suicidio. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué no debemos suicidarnos? El estado de insensibilidad y de inconsciencia suprema se halla en el suicidio, que significa despreciar los inestimables regalos de la vida porque no les ves ningún sentido. Ocurre justamente lo contrario cuando despiertas a la consciencia. Entonces la gloria es ilimitada. Se abren mundos y mundos ante tus ojos. Cada estadio rebosa de misterio y maravilla. Entonces comprendes el significado de la vida, la dicha inefable a la que llamamos samadhi. Entonces sabes lo que es la vida. En tu estado actual no puedes saber. Por mucho que preguntes y por mucho que se te diga que llegar a Dios es la meta de tu vida, eso no va a resolver el problema. Por más que se te repita que la meta de tu vida es samadhi, nada te sonará real hasta que el recuerdo despierte. Oyes lo que se te dice, pero no haces caso. Te parece un disparate. Tú confías en tus propias ideas. Pero, dime, ¿te han llevado a alguna parte que no sea al borde del suicidio? Este regalo tan valioso que se te ha dado, para ti no vale nada, no le encuentras sentido alguno.
Sin embargo, en cuanto despiertas, el misterio empieza a desvelarse ante ti. Se abre una flor, y cada pétalo exhala alegría, dicha embriagadora. Nanak es un hombre sencillo, rústico. Dice. Mediante la contemplación dejas de cargar con el peso de la vida. Habla en el lenguaje llano del pueblo, pero lo que dice tiene un significado profundo y va derecho al grano. Mediante la contemplación, ya no es necesario que escupas tus palabras solo para retirarlas un momento después y soportar insultos e injurias, o incluso una bofetada en la cara, por lo que dijiste en tu embotamiento e inconsciencia. Hablas en el sueño de tu ego, sin darte cuenta de lo que dices ni de lo que haces ni de a dónde vas. Es natural entonces que te lleves una bofetada. Hoy dices que estás enamorado. Pero antes del amanecer, tu amor ha desaparecido. En un momento sientes ganas de asesinar a alguien, y poco después te devanas los sesos buscando la manera de agradarle. En un momento dices una cosa y al momento siguiente, la opuesta. No se puede confiar en ti. Cambias según sople el viento. No hay en ti nada estable, nada que haya cristalizado, así que te vas llevando bofetadas a cada instante. Nanak dice. Solo mediante la contemplación ya no tendrás que soportar más bofetadas, ni tendrás que seguirle el juego al dios de la muerte. Todo el mundo muere, pero no tienes por qué seguir a Yama, el dios de la muerte. Entiende el simbolismo. Todos morimos, pero, de tanto en tanto, una persona muere conscientemente, y entonces no necesita seguir a Yama. Eres prisionero de Yama mientras vives en la ausencia de recuerdo. Yama significa miedo. Quien vive en la inconsciencia muere en la inconsciencia. Tiembla y gime para que alguien lo salve de morir. Se aferra hasta el último hálito de vida, rogando que alguien lo salve como sea de las fauces de la muerte. Este estado de miedo, esta oscura cara del miedo, está simbolizado por el dios Yama cabalgando a lomos de un búfalo negro. Sin embargo, la persona que muere con pleno recuerdo y consciencia no está obsesionada con el miedo. Sin ese miedo, comprende que la muerte es la culminación de la vida, y no su fin. Lejos de ser un suceso temible, la muerte es la puerta a su morada, una invitación a su hogar, un proceso de fusión con él. No hay necesidad alguna de sollozos y lamentos. Al contrario, esa persona entra en la belleza inmaculada de la muerte exultante de dicha, celebrándolo, como si fuera el encuentro de su amado. Las últimas palabras de Nanak no tienen precio. A punto de abandonar su cuerpo, dijo. Se abren las flores. Ha llegado la primavera. Los árboles vibran con el canto de los pájaros. ¿De qué habla? Algunos pensaron que se trataba de un recuerdo nostálgico de su infancia, de su aldea, donde dado que era primavera se imaginaba que los árboles estarían en flor y los pájaros cantarían en ellos. Por pura coincidencia, era primavera, los árboles habían florecido, los pájaros cantaban y el aire estaba impregnado de alegría. Pero no era eso lo que Nanak experimentaba. Lo que él veía era otra cosa, solo que tuvo que recurrir a una metáfora que les resultara comprensible a los mortales. En los últimos momentos estaba entrando en la belleza suprema, en la exquisitez incomparable donde los arbustos están perpetuamente floridos, las flores nunca se marchitan y el canto de las aves no tiene fin. Donde la hermosura es eterna. En cuanto una persona alcanza la iluminación, descubre que la muerte no es aniquilación sino florecer supremo. Es el estado más sublime de la existencia. Se da cuenta de que, al morir, no perdemos nada. Una puerta se cierra, y otra se abre. El sabio entra por ella danzando y cantando. El ignorante gime y llora. Si alguien sigue a los emisarios de la muerte, solo él es responsable de hacerlo, pues no existe llama, y mucho menos sus emisarios. Tu llama es tu miedo. En cuanto trasciendes el miedo, Dios te abre los brazos. La experiencia que tengas de la muerte dependerá de lo que seas. La muerte es el balance, la prueba final, de lo que has vivido. Si en el momento de la muerte una persona está alegre, serena, rebosante de dicha y gratitud, su vida habrá sido incomparable, pues la muerte es la ofrenda suprema a Dios. Si solloza y gime, es señal de que su vida fue una historia de angustia, un verdadero infierno. Nanak dice. Mediante la contemplación, te liberas del dios de la muerte. Es tal el nombre del Inmaculado que solo la contemplación lo puede conocer. Mediante la contemplación, el camino se despeja de todos los obstáculos, y la persona se va con dignidad y honor. Está salvada de vagar sin rumbo, y se establece su vínculo con la religión. Es tal el nombre del Inmaculado que solo la contemplación lo puede conocer. Todas las obstrucciones están dentro de ti, no fuera.
Los obstáculos existen debido a tu insensibilidad, y no es posible eliminarlos mediante un acto de voluntad. La única manera es el despertar interior, entonces todos los obstáculos se desvanecen. Supón que tu casa está a oscuras. Cuando entras, todos los rincones de la casa parecen ocultar alguna presencia amenazadora. Puede que haya fantasmas, o duendes, o ladrones, o incluso un asesino. Parece que todo sea terriblemente ominoso, que la casa esconda mil peligros. Podría haber incluso serpientes o escorpiones. Dime, ¿crees que es posible que venzas todos esos peligros haciéndoles frente de uno en uno? ¿Quién sabe cuántos ladrones, cuántos criminales te acechan en la oscuridad? No puedes enfrentarte a ellos individualmente. La única forma de vencerlos a todos es encendiendo la luz. Una sola lámpara iluminará por completo el interior de la casa, y todos los miedos se esfumarán. Y una vez que la casa esté iluminada y veas realmente cualquier peligro que exista, seguro que encontrarás la manera de resolverlo. El hecho, como dijo el Buda, es que una casa a oscuras atrae a los ladrones. El ladrón evita aquella casa que está bien iluminada. Si la lámpara está encendida en el interior y la consciencia hace guardia, ningún obstáculo, ningún impedimento se atreverá a entrar en ti. Una mañana temprano Mullah Nasruddin se acercó a mí corriendo. Llevaba un papel en la mano y parecía muy afectado. Me entregó el papel y se dejó caer en una silla. El escritor anónimo advertía a Mullah que, si no dejaba de seguir a su esposa en los próximos 3 días, lo mataría. ¿Qué voy a hacer?, me preguntó. Está muy claro. Deja en paz a su esposa. ¿Pero a la esposa de quién he de dejar de seguir?, preguntó Mullah. Si hubiera estado siguiendo a una sola mujer, sabría a cuál de ellas no seguir más. Si tuvieras un solo impedimento, podrías librarte de él, pero son infinitos. Persigues sigilosamente a un número ilimitado de mujeres. Tus deseos son inagotables. Destruyes uno, y otros 10 ocupan su lugar. Si te dedicas a forcejear con cada uno de ellos esperando erradicarlos de uno en uno, no lo conseguirás jamás. Necesitas un método para acabar con todos ellos de una vez por todas. Y quien te muestra ese método, el Gur, es el Gurú. Por eso Nanak dice, mediante la contemplación se erradican todos los obstáculos del camino. Sigue repitiendo Omkar y deja que llegue a la fase de no repetición. Entonces descubrirás que se te han abierto los ojos. Ya no habrá obstrucciones, pues toda obstrucción era obra tuya. No habrá en el exterior enemigos a los que vencer, pues tú eras tu propio enemigo. Tu enemigo es tu insensibilidad, y, a causa de ella, estás inmerso en interminables enredos. Por muy cauteloso que seas, sigues añadiendo nuevos impedimentos a cada paso que das. Hay gente en este mundo que regula su vida aplicando el control y las restricciones. Cada paso que dan, deben darlo con cuidado para no desviarse. Pero las restricciones no pueden ser una meta. La única meta, la meta suprema, es la consciencia. La invitación a vagar sin rumbo te hace señas desde dentro continuamente, y, por muchas restricciones que te impongas, las pasiones desaforadas te harán caer a la menor oportunidad. Una persona que niega lo que siente y controla cada uno de sus actos, por fuerza ha de vivir siempre con miedo, ya que en su interior siguen bullendo prisioneras las pasiones. Mediante la contemplación, el camino se despeja de todos los obstáculos, y la persona se va con dignidad y honor. Hay un tipo de honor diferente del habitual, un honor que no depende de los demás. Es el respeto que nace de la dignidad interior. Muere con majestuosidad quien siente que la muerte es la unión con Dios. Cuando se va lleno de dicha, celebrándolo con todo su corazón, agradecido a la existencia por la vida que se le ha dado. Lleva grabado en el semblante y en cada cabello su sentimiento de gratitud por todo. Entonces carece de importancia cuánta gente camine tras su féretro o donde haya muerto. Nada de esto afecta a su verdadera dignidad, a su gloria, a su nobleza, que son cualidades intrínsecas. Cuando ya no temes a la muerte, mueres con dignidad. De lo contrario, no. Pues ¿cómo pueden dignificarte los gemidos y sollozos, los ruegos, las súplicas? ¿Qué importa entonces cuánta gente asista a tu funeral? Ni la pompa ni la ceremonia más ostentosas podrán borrar tu angustia, ni las flores que cubran tu cuerpo podrán camuflar el hedor de tus entrañas, ni las salvas de honor ahogarán los gritos de dolor y desconsuelo que aúllan dentro de ti. A pesar de todo ello, habrás muerto sin honor. Cuando Nanak dice que, mediante la contemplación una persona se va con honor, se refiere a ese honor interno, a esa reverencia interior, a un sentimiento de gratitud.
Esa persona está salvada de vagar sin rumbo y se establece su vínculo con la religión. Por muchas escrituras que leas, no te servirá para establecer contacto con la religión. Ningún templo, mezquita ni iglesia pueden conectarte con la religión. Vas adormilado e insensible a adorar a Dios. El mismo tú que regenta una tienda va también al lugar de culto. Tu actitud debería cambiar, y, una vez que cambie, como consecuencia todo lo demás se transformará. De lo contrario, continuarás intentándolo todo, pero seguirás siendo el mismo de siempre. Nanak fue a Hardwar durante el mes de las ofrendas a los muertos. La gente llenaba vasijas de agua y luego, mirando hacia el este, la lanzaban hacia lo alto para que les llegara a sus antepasados que estaban en el cielo. Nanak también tomó un cubo, pero se volvió hacia el oeste, y a cada cubo de agua que vertía, gritaba: «Llega a mis tierras». Cuando hubo vaciado así varios cubos, la gente que lo rodeaba empezó a protestar. «¿Qué haces?», le gritaban. «Estás mirando en la dirección contraria, deberías estar cara al sol naciente». «¿Y por qué dices llega a mis tierras? ¿Dónde están tus tierras? Estás loco de remate». «¿A qué distancia están vuestros antepasados?», les preguntó Nanak. «Infinitamente lejos», contestaron varias personas. «Pues si vuestra agua puede llegar a vuestros antepasados que están a una distancia infinita, ¿por qué no iba a poder llegar mi agua a tan solo 300 kilómetros?» ¿Qué pretendía Nanak? Pedía a la gente que pensaran un poco, que reflexionaran. Les está diciendo: «¿Qué estupidez es esta? Sed un poco conscientes. ¿De qué os sirven esta clase de ritos?». Desgraciadamente, todas las religiones están llenas de estupideces semejantes. Algunos envían agua a sus ancestros, otros se bañan en el Ganges para purgar sus pecados, y otros se sientan delante de un ídolo sin tener el menor sentimiento de reverencia ni adoración, solo para pedir cosas mundanas. ¿Cuántos miles de insensateces se hacen en nombre de la religión? Por eso Nanak insiste en que no se puede experimentar la religión a fuerza de leer las escrituras, de cumplir con las tradiciones y costumbres, ni de obedecer a ciegas ninguna creencia. El contacto con la religión se establece solo cuando la persona logra la contemplación. Cuando una persona despierta aparece la consciencia en su interior. Cuando suena por primera vez la resonancia de Omkar empieza nuestra relación con la religión. Y el día que oyes la resonancia de Om dentro de ti sin necesidad de pronunciarlo, ese día te llenas de dicha, porque eres el observador, el testigo. Ese mismo día estableces tu conexión con la religión, no con un credo ni con un movimiento religioso. Religión es a lo que el Buda llama Dharma. Es religión aquello de lo que hablan Mahavira y Nanak. Religión Dharma significa naturaleza, el orden natural de las cosas. A lo que Lao Tse llama Tao, Nanak lo llama religión. Estar separado de la propia naturaleza es estar perdido, y regresar a la propia naturaleza es regresar a casa. Estar establecido en la propia naturaleza es estar establecido en Dios. Es tal el nombre Niranjan, Dios, el Inmaculado, el que no tiene tacha, que solo quien contempla su corazón sabe. Solo mediante la contemplación se alcanza la puerta a la liberación, y puede la familia salvarse. Por medio de ella se envía al gurú, que ayuda a sus discípulos a cruzar. Ya no necesitan pedir limosna. Es tal el nombre del Inmaculado que solo la contemplación lo puede conocer. La puerta está dentro de ti el vagar, dentro de ti las obstrucciones, y también los caminos. Por eso, una vez que la lámpara está encendida puedes ver en ambas direcciones. Lo que es verdad, y lo que es falso. A la luz de la lámpara, ves que todos los deseos son falsos, y que obedecer al deseo es el mundo, la vida mundana. Cuando la luz brille en tu interior verás que la ausencia de deseo es la verdad y también la puerta a la liberación. Estás inmovilizado por tus deseos. Los deseos son la cadena que te retiene. Cada uno de ellos forma un nuevo eslabón, y sabe Dios cómo de larga y de intricada es tu cadena. Deseas, y entras en la cárcel. Deseas, y ya no puedes moverte. Y cuanto más deseas, como invariablemente ha de ocurrir, más fuertes son los grilletes que te retienen y más gruesos son los muros de tu prisión. Nanak dice: solo mediante la contemplación se alcanza la puerta a la liberación. En cuanto despiertas, se te abren completamente los ojos y ves con claridad. Deja de desear y se romperán las cadenas. No habrá ya expectativas ni apegos. Cuando el deseo está ausente, no hay grilletes. Solo entonces el portal de la liberación se abre. La ausencia de deseo es la puerta a la salvación.
y solo mediante la contemplación puede la familia salvarse. ¿De qué familia habla Nanak? No se refiere, por supuesto, a su esposa, a sus hijos, hermanos y hermanas, pues Nanak no podía salvarlos. Nadie puede hacer tal cosa. Hay otra clase de familia, que es la del gurú y los discípulos. Esa es la familia, ya que es en ella donde el amor fluye en su prístina pureza. Es un amor que nace de la ausencia de deseo. Existe sin ninguna razón. Quieres a tu padre porque naciste gracias a él. Quieres a tu esposa debido a los deseos de tu cuerpo. Quieres a tu hijo porque ves en él una parte de ti y también apoyo para la vejez. Pero ¿cómo es la relación con el gurú? Es tan difícil encontrar un gurú. Pues buscas un amor sin causa, sin razón. Lo que compartes con el gurú es amor y solamente amor, no hay deseo, no hay expectativas. Si deseas o esperas algo de él, no puedes formar parte de su familia. Tienes que presentarte ante él con toda la sencillez y la inocencia de un niño. Se dice que la fe es ciega, y eso les parece a quienes son dados a pensar. La gente llega aquí y dice, nuestros padres nos preguntan, ¿a qué viene esta obsesión con el maestro? ¿Os habéis vuelto locos? La verdad es que sí están locos y que sus familias tienen razón, puesto que la cabeza que se había encargado hasta ahora de los asuntos mundanos está realmente fuera de servicio. Ha nacido en ellos un amor nuevo sobre el que no se puede decir nada. Ni siquiera pueden alegar una razón para ese amor. Incluso aunque lo intenten, les resulta imposible. Dice Nanak. Solo mediante la contemplación puede la familia salvarse. La familia va creciendo en torno al gurú, pero cuando esa familia se convierte en un movimiento religioso, empieza el deterioro. Mientras es una familia, es muy distinto. Cuando nace un Buda, miles de personas se unen a él y forman su familia. Ser admitido en la familia del gurú es un gran acontecimiento, pues significa entrar en un mundo sin causa, en un amor sin causa. Los seguidores de Nanak están embellecidos por él e impregnados de su esencia. Su ritmo ha cautivado sus corazones, y están locos de éxtasis. Pero Nanak fallecerá, y también lo harán quienes se unieron a su familia por voluntad propia. Y cuando, a su vez, sus hijos se hagan Sikhs, ya no tendrá un significado genuino, puesto que el amor que no has elegido no puede transformarte. Elegir a Nanak es un gran acto revolucionario, pero nacer en una familia Sikh y decir por eso que uno es Sikh no es una revolución. El musulmán nace en una familia musulmana. El cristiano, en una familia cristiana, y lo mismo sucede en el caso del hindú, el jaina o el sikh. Tu filiación religiosa, o tu fe, la adquieres por nacimiento, mientras que la familia a la que me refiero denota lo que has elegido tú mismo. Una persona religiosa siempre hace su propia elección. Una persona irreligiosa es sectaria. Se identifica con la religión en la que nació. Eres jaina, cristiano o hindú por nacimiento, pero ¿cómo puedes serlo? El nacimiento te da sangre, huesos y músculos, no te da tu alma. He aquí un enigma. Cuando el gurú está vivo, hay una luz a su alrededor, en la que flota, y en la que permite a los demás flotar también. Cuando el gurú está vivo, hay un fenómeno vivo que sucede a su alrededor. Cuando el gurú se va, y se van también quienes le habían ofrecido sus vidas, los hijos nacidos en sus familias se identifican con el movimiento religioso de sus padres y se autodenominan sikhs o cristianos o budistas, pero no tienen una conexión personal con la religión que profesan. Hay algo que debes entender bien. La religión es una decisión personal. Nadie puede ser religioso por nacimiento. Solo mediante la contemplación se alcanza la puerta a la liberación, y puede la familia salvarse. Por medio de ella, se envía al gurú, que ayuda a sus discípulos a cruzar. Ya no necesitan pedir limosna. Al cristalizar la contemplación, los deseos se disipan. ¿Qué es el mundo, sino una eterna ronda de manos que piden limosna? Fíjate en ti mismo. ¿Qué haces viviendo en esa precariedad? ¿Te pasas las 24 horas del día sintiéndote necesitado, con los brazos extendidos a causa del deseo? Eres un auténtico mendigo. Nanak dice que, mediante la contemplación, el mendigar cesa. El recuerdo hace de ti un rey, un emperador, te libera de la mendicidad. La contemplación te lo da todo, y te lleva más allá de todos los deseos. Mediante la contemplación se llega de Dios. ¿Qué más buscas? Cuando se ha alcanzado lo supremo, no queda ya nada que buscar. ¿Qué queda por desear cuando se ha conseguido todo? Has alcanzado Samadhi. Lo tienes todo, y la necesidad de mendigar desaparece.
Es tal el nombre del Inmaculado que solo la contemplación lo puede conocer.